Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. En medio de la pandemia de COVID-19, Cuba tiene 5 candidatos vacunales, 2 de ellos muy avanzados, y el desarrollo de esos fármacos pudiera ser más rápido, pero el bloqueo de Estados Unidos a la isla caribeña lo obstaculiza. Así lo denunció el canciller Bruno Rodríguez, quien aseguró que la persecución comercial y financiera a empresas cubanas, contrapartes y a terceros dilata la adquisición de insumos necesarios para enfrentar la pandemia. Pero no solo el desarrollo biotecnológico es afectado por el cerco económico de Washington. En la emisión de hoy les proponemos profundizar en cómo el bloqueo incide en todos los aspectos de la vida de los cubanos. Para el análisis contactamos, como es habitual, con el investigador Santiago Pérez, quien conversará con Seida Barrera, especialista del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Adelante. Gracias Adriana, gracias Seida por estar acá con nosotros. Sé que ustedes han trabajado un tema de las sanciones. Y no medidas desde el punto de vista jurídico. Creo que va a ser una perspectiva interesante para nuestros televidentes. En junio del 2021 va a acontecer la votación contra el bloqueo de los Estados Unidos, que tradicionalmente ha tenido un nivel de condena cuasi unánime en la comunidad internacional. Sí quisiera comenzar la discusión con el tema de cómo se cuantifica en las bases de datos internacionales el tema de las sanciones, de las medidas, de las restricciones que se le han impuesto a Cuba, que dicho sea de paso, no es el único país sancionado por los Estados Unidos, pero es el país que durante mayor cantidad de tiempo ha sufrido esta política genocida. Bien, voy a compartir contigo resultados de investigación de un proyecto sectorial del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos. La presencia de las bases de datos en el tema de las sanciones de Cuba, nosotros realizamos en la investigación un corte que abarcó desde 1950 hasta el año 2020 y revisamos 4 bases de datos fundamentales, 2 internacionales y 2 nacionales. Dentro de las internacionales revisamos GSDB, Global Sanctions Database, que es una base de datos dentro de las más actualizadas que existen hoy, pero que cuando se ve la presencia de las sanciones a Cuba, solamente desde 1950 hasta el año 2016 recoge 10 sanciones. Para cualquier cubano, para nuestra población que ha vivido durante décadas en el bloqueo, se da cuenta rápidamente de que estamos hablando de un número muy reducido. Cuando se va a la segunda base de datos, que es EUSAN, las bases de datos europeas, solamente aparecen 26 sanciones a Cuba desde 1952 hasta el 2004. Vamos a ver la gran diferencia cuando se va a las bases de datos nacionales. La primera que vimos, por supuesto, es la del MINREX, con las cronologías que están públicas en Internet. Dentro de las cuestiones que se abordan en la base de datos del MINREX, que es mucho más rica, abarca muchas más cuestiones, porque nosotros desde nuestra disciplina, que es el derecho, nos concentramos en las medidas puramente jurídicas. Y aquí nos encontramos en la base del MINREX que, por ejemplo, se llevan las noticias que están funcionando en este momento como una especie de presanción, porque desde el momento que salen las mismas, 3 meses, 2 meses, 1 mes antes, ya se está creando un ambiente caldeado, un ambiente desagradable, que en una de las líneas de investigación que nosotros llevamos, que es los negocios, ya está creando un ambiente de opinión negativo que de hecho ha afectado negociaciones, ha habido retirada de contratos y esto ya ha comenzado a funcionar como una presanción meses antes de que la misma sea promulgada. Ahora, aquí hay que diferenciar, ¿no? Tema sanciones propiamente desde el punto de vista jurídico, una legislación internacional, que todos sabemos que todo lo que tenga que ver con Cuba y que sea cuestiones técnicas tiene un nivel de manipulación, eso no hay que excluirlo, pero lo cierto es que si pensáramos solamente en medidas, al final son las que más afectan a nuestra población. En el caso de la administración Trump estamos hablando de 240 medidas en su último periodo.
Pero bueno, ya que pasamos a esta administración específica, quisiera que nos hicieras un comentario sobre los resultados que ustedes han obtenido en el análisis cronológico de las sanciones desde la administración Bush y la administración Obama. No te voy a preguntar, Zeida, sobre el caso de la administración Biden, porque en más de 100 días que llevan no han movido un dedo respecto a las sanciones ni respecto a las medidas contra el pueblo de Cuba. Daría la impresión que no le interesa. Ellos dicen que no es prioridad el tema del sufrimiento de nuestro pueblo. Pero bueno, quizás respecto a la calidad de las sanciones y de las medidas contra Cuba, tal vez hacer un paneo cronológico de la administración Bush y la administración Obama respecto a Cuba. Bien, respecto al contenido de las sanciones, nosotros realizamos un corte desde el año 2001, recuérdese el año del atentado con las Torres Gemelas, y por tanto aquí, a partir de la Ley Patriota de Estados Unidos, se produjo un aumento de las sanciones de Estados Unidos hacia Cuba. Cuando se comparan los 3 periodos presidenciales desde el 2001 hasta el 2020, Obama, a pesar de que en un segundo momento de la investigación, cuando hablamos de las flexibilizaciones, fue el que más flexibilizó con 42 medidas, fue al mismo tiempo de los 3 periodos presidenciales, comparado con Trump y con Bush Jr., el que más sancionó. Por tanto, esto, para que la población lo comprenda, se va de esa imagen de que Obama en realidad fue muy positivo en muchos aspectos, pero también fue el que más sancionó. Sin embargo, cuando vamos al contenido de las sanciones, comprobamos que casi más del 98% eran prórrogas y modificaciones. Hubo muy pocas sanciones nuevas, como por ejemplo dentro de la Helms-Burton, el título 3, con el tema de las demandas al pueblo cubano y las demandas a personas jurídicas y naturales cubanas y extranjeras. En este sentido, las prórrogas fueron inclusive más numerosas que las modificaciones, siendo Obama al mismo tiempo el que más prorrogó, lo cual nos transmitió la idea de que él lo que hizo fue mantener el status quo que existía hasta ese momento. Y dentro del contenido de las prórrogas vemos que se ratifica y se repite mucho el tema de las emergencias nacionales, se repite la negación de la asistencia y asesoramiento a Cuba, mientras que en las modificaciones se afectan sobre todo las importaciones y las exportaciones, o sea, tema de negocios. Pasando a un aspecto novedoso que, como decía, son las flexibilizaciones al bloqueo, hallamos que el 100% de estas flexibilizaciones ha tenido que ver de una forma u otra con los negocios, lo cual a la hora de idear, de diseñar políticas al respecto resulta novedoso y muy importante porque nos habla de la fuerza que han tenido los grupos de interés, los lobbies, en la consecución de medidas favorables a esos grupos fundamentalmente exportadores, haciendo hincapié en el lobby agropecuario, en las visitas familiares, las remesas y los viajes con el papel que las aerolíneas han jugado al respecto. Claro, está claro que las sanciones no son per se, son parte de una política general de tratar de ahogar a la revolución cubana y al pueblo cubano, generando un nivel de sufrimiento en la lógica de que se creen, como desde el año 59 lo han venido haciendo, malestar y protestas por parte de la población contra el gobierno. Cero consideración respecto a los derechos humanos en Cuba reales, cero consideración real sobre la afectación a la población cubana, sino razonamientos de gran potencia y razonamientos de generadores de inestabilidad, porque el ejemplo de Cuba es muy fuerte, el ejemplo de Cuba ilustra las debilidades y los límites de la hegemonía norteamericana. Somos una pequeña isla a pocos kilómetros de Estados Unidos que ha demostrado, y que lo ha demostrado durante 60 años, que un socialismo, que un sistema alternativo es viable en las narices de los Estados Unidos. Quería hacerte este comentario, Zeida, porque es parte de un contexto más global, ¿no? Que el tema específico de las sanciones, que es el que muy bien has venido desarrollando. ¿Qué te parece si vamos ahora a una pausa para hablar ya de temas más específicos respecto a las listas y respecto al impacto que está teniendo en la salud
de nuestra población. El bloqueo significa en este minuto, de manera práctica, la negación a Cuba del acceso a equipos médicos, insumos y tecnologías médicas de procedencia estadounidense o incluso tecnología o equipamiento de terceros países, pero que tengan un componente de 10% de insumos estadounidenses o software o tecnología de ese país. El desempeño eficaz de nuestro pueblo y de nuestro gobierno en el enfrentamiento a la COVID-19 solo puede explicarse por la solidez del sistema de salud cubano, la fortaleza del potencial científico desarrollado y la implicación directa, motivada y comprometida de nuestros ciudadanos, de las familias cubanas, de nuestro pueblo en el enfrentamiento a la epidemia. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida, es hacer el bien sin pedir a cambio, es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. En Mundo 2020, hoy profundizamos en el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y sus efectos. Un informe del Programa Mundial de Alimentos revela que las sanciones económicas, comerciales y financieras son responsables de afectaciones a la seguridad alimentaria de la mayor de las Antillas. De acuerdo con cifras oficiales, tan solo entre abril de 2019 y marzo de 2020, esas medidas provocaron daños por un valor aproximado de $428.894.637 en el área de la alimentación. Datos similares vemos en el área de la educación o del transporte. Precisamente a causa del recrudecimiento del cerco, por ejemplo, no se pudo adquirir el combustible de aviación B-100 planificado para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019. Y como resultado se dejaron de ejecutar 2.503 horas de vuelo productivas con pérdidas en el orden de los $855.229. También el bloqueo, recrudecido con más de 200 medidas durante el mandato de Donald Trump, impidió que bancos suizos transfirieran donaciones realizadas a la isla por las organizaciones de solidaridad helvéticas Medicuba Suiza y la Asociación Suiza Cuba para apoyar la labor del país contra el SARS-CoV-2. Asimismo, un banco indio se negó a recibir documentos de embarque de proveedores que suministran vacunas del programa de inmunización para niños cubanos. Poner fin a una política con semejantes perjuicios para la población de un país convoca a muchas personas del mundo. Las recientes caravanas realizadas en diversos países son muestra de ello, al igual que el movimiento estadounidense antibloqueo a Cuba, conocido por las siglas NEMO, el cual rompió un récord en Facebook al cuantificar 100.000 miembros. Y en Mundo 2020 continúa el análisis sobre los efectos del bloqueo. Adelante, Santiago y su invitada. Gracias, Adriana, y recomendamos la lectura del informe anual que Cuba realiza sobre las afectaciones del bloqueo, y ahí realmente hay muchos de los datos que Adriana ha mencionado en el tema de la alimentación, el tema del transporte, en fin, en todos los rubros de la vida en Cuba. Ahora, hay, Seida, un punto que tiene que ver con las llamadas listas, con ellos, como le dicen ellos, ¿no? Las targeted sanciones, es decir, las sanciones específicamente dirigidas a personas naturales, a personas jurídicas,
a buques, por la importancia que tiene el comercio internacional, el comercio marítimo para Cuba. Allá Adriana mencionaba el tema del petróleo, que realmente fue muy lacerante en el 2019. ¿Cómo tú ves desde el punto de vista jurídico, cómo se ha manejado en la literatura internacional, Zeida, el tema de las listas? Que dicho sea de paso, no es solo contra Cuba. Esto ha tenido un nivel de promoción mucho más amplia en las sanciones contra China, contra Rusia, contra Venezuela, contra Irán, etc. Bueno, específicamente en el caso de Cuba. Sí, con respecto a las listas negras, debemos señalar que hay dos tipos fundamentales de estas. La primera es la que realiza la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y la segunda se denomina como lista restringida de Cuba, donde participan una serie de actores liderados por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. En este sentido, se han observado en el corte que hicimos para esta parte de la investigación, que cubrió desde el año 94, un poquito más que la investigación anterior, hasta diciembre del 2020, y nos arrojó 583 entidades entre buques, personas naturales y personas jurídicas sancionadas durante ese periodo de tiempo, siendo por supuesto las personas jurídicas cubanas las más afectadas dentro de todas las tipologías que observamos. Además, una cuestión importante, muy importante a señalar, es que dentro de los años que muestreamos, hallamos que en el 99% de los casos, las medidas fueron tomadas en años electorales o postelectorales. Solamente en un caso, dentro de 19 años, tenía que ver con una sanción en un año preelectoral. Esto nos transmite la idea de que estas sanciones se han utilizado como medida para obtener votos. En buena lid, 11 millones de cubanos sancionados son solamente una pieza más en el ajedrez. Eso no es lo importante, porque esta idea, este muestreo lo que nos transmite es que se realizan estas funciones con el objetivo de obtener votos y satisfacer esos intereses electorales. Al mismo tiempo, regresando al tema de las listas negras, vimos que en el caso de los buques son los que menos se han sancionado, con 51 desde el 94 hasta el 2020, en un lapso de 27 años, mientras que las personas naturales ascendieron a un número de 81. Aquí se incluye personas naturales extranjeras y nacionales. Pero cuando vamos a las personas jurídicas, donde decíamos que aparece el mayor número, sobre todo durante la etapa de Trump, que son esos listados que ha sacado el Departamento de Estado, asciende a 222 personas jurídicas. Y esto nos transmite la idea, cuando comparamos un periodo presidencial con otro, que nuevamente es Trump, no solamente el que con más frecuencia, sino el que más hizo uso de estas listas negras. Y en este sentido, es interesante señalar de que estas listas negras funcionan bajo el principio de la autoinformación. O sea, la persona jurídica que hace negocios con Cuba tiene que ella misma rendirle información a la OFAC, o sea, ese es el sistema que está creado, o al Departamento de Estado o al Departamento de Comercio, alguna de las entidades que está involucrada dentro del control de estas listas negras. Y esto nosotros lo comparamos en los artículos, porque todavía esto no se ha publicado, estamos compartiendo resultados de investigación, están publicadas las bases de datos en ResearchGate, que es la plataforma que utilizamos los investigadores a nivel global para estas cuestiones, pero estas listas negras en este momento nos transmiten la idea de que se está realizando por parte del presidente, o se realizó por parte del presidente Trump, un aumento, sobre todo lo observamos en el año 2019, que resultó catastrófico para Cuba, y nótese que se sigue el patrón de que sucedió en un año preelectoral. Si me permites, dos comentarios. En primer lugar, llama la atención el nivel de sofisticación
en la crueldad de las políticas de Estados Unidos y la manera de generar sanciones. A veces da la impresión de que no hay más donde apretar, a lo mejor por eso es que han disminuido la cantidad de sanciones, ¿no? Porque ya realmente el nivel de espacio para sancionar es muy pequeño. Sin embargo, a partir del 19, como lo mencionaste, con la llegada de Bolton y los desagradables que lo acompañaron, Elliott Abrams, etcétera, pero que después la continuó el propio Trump, el nivel de sanciones se amplió y buscó temas mucho más específicos, ¿no? Y en segundo lugar, las consideraciones políticas yo creo que ilustran algo de lo que hemos venido hablando. Es decir, aquí no hay razonamientos para, como ellos hablan, ¿no? Cómo justifican su política, que es en bienestar de la población cubana, etcétera. Es simple y llanamente objetivos egoístas, cínicos, propios de la manera de hacer política en los Estados Unidos. Los temas de votos en la Florida es clásico. Ahora, hemos venido hablando, y Adriana también lo ha venido mencionando, las afectaciones. Sin embargo, el tema de la salud. En medio de la COVID es cuando más se han arreciado las sanciones. No sé si tienes algún comentario. Sé que ustedes han trabajado este tema en la investigación, que dicho sea de paso es del Centro de Estudios sobre Estados Unidos, en el marco del programa sectorial que dirige el Centro de Investigaciones de Política Internacional, que es coautor de este programa Mundo 2020. ¿Qué te parece este tema de la salud, Seida? ¿Qué pudieras aportar? A ver, sobre el tema de la salud, esta parte de la investigación la continuamos con el mismo periodo de tiempo que habíamos mencionado al hablar del contenido de las sanciones desde el año 2001 hasta el año 2020. Y a pesar de que específicamente sobre el tema de la salud hayamos solamente 2 sanciones, una en el año 2009 y la otra en el año 2020, hay toda una serie de sanciones colaterales que afectan inmensamente el tema de la salud y tiene que ver fundamentalmente con el tema de las transacciones y el tema del porcentaje de componentes norteamericanos que debe tener cualquier producto para que pueda ser exportado a Cuba. Que esto además ha tenido distintos momentos en el tiempo, porque en un periodo anterior a la investigación, que estamos en este momento rastreando, porque queremos llevarlo hasta el año 1959, hay un estudiante que está investigando este tema para licenciatura y que tiene planes de hacerlo en maestría y doctorado hasta ese periodo de tiempo, pero ya saliéndose de nuestro marco investigativo, nos sale que tenía hasta el 10% de componentes. Con Obama subió al 25% y después Trump volvió nuevamente a bajarlo hasta el 10%. Eso quiere decir que para poder exportar cualquier producto a Cuba no puede tener más de un 10% de componentes estadounidenses. Imagínense, nosotros poníamos el ejemplo en el artículo que publicamos con algo tan simple como el ibuprofeno, que es un medicamento que en su versión genérica solamente tiene 9 componentes, pero si añadimos el envase y el etiquetado, estamos hablando de 11 comprobaciones mínimas que hay que hacer antes de poder exportar a Cuba. En los negocios es muy importante el dinamismo, la rapidez, porque si no se puede perder el negocio y se pierde tiempo y en el ámbito de los negocios eso se traduce en dinero. Por tanto, en algo tan simple, en un medicamento genérico del día a día de cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo, ¿cómo puede llegar a dificultarse esa clase de negociaciones? Ahora, yendo específicamente al tema de las sanciones. La primera, en este periodo de tiempo, que es del año 2009, dificulta las transacciones para poder adquirir, en este caso era una aplicación comercial, para ácido nucleico, para poder procesar ácido nucleico, que es vital como medio de diagnóstico y al mismo tiempo se utiliza en el tratamiento de enfermedades como el Parkinson. Tema altamente sensible para nuestra población. Y la segunda sanción, que es del año 2020, tiene que ver, que se hizo a través de una directiva presidencial, tiene que ver con el tráfico de personas. Cuando primero se habla de este tema, uno se puede preguntar, bueno, ¿qué Cuba tiene que ver con el tráfico de personas? Y cuando se lee la sanción tampoco resulta claro a qué se refiere la misma. Pero en un informe del Departamento de Estado
atacando directamente los servicios médicos cubanos con las misiones médicas cubanas, que como se conoce es una de las fuentes más importantes de ingreso que tiene Cuba en estos momentos y desde hace algunos años ya, vemos qué es lo que se encuentra detrás de esta sanción. Desconociendo además, porque se habla de dinero que entra al gobierno, y esa es una de las justificaciones para atacar este tema, pero se desconoce con esto las misiones gratuitas que ha hecho Cuba en países como Venezuela o Bolivia. Además de eso, se desconoce que en visita en el año 2017 que realizó la comisionada de la ONU, María Gracia Granmarinaro, esta no realizó ningún tipo de aseveraciones o rectificaciones o señalamientos con referencia al tráfico de personas. Y al mismo tiempo tampoco se habla de cómo en este sentido se equipara el tema de la prostitución o el tráfico de menores a el tráfico de personas. ¿Cómo se equipara? ¿Cómo se ponen al mismo nivel? Cuando estamos hablando de profesionales que firman un contrato laboral y que salen al exterior a cumplir ante casos de desastre o, como por ejemplo, ahora mismo lo acabamos de ver con la COVID. Bueno, Zeida, muchas gracias por haber compartido acá con nosotros. Creo que son elementos importantes, novedosos, sobre todo el manejo del cuestionamiento jurídico, ¿no?, en los temas de las sanciones y el nivel de manipulación por parte de esas bases de datos internacionales que realmente ilustra un nivel de hipocresía tremendo. Estamos hablando de una política de genocidio frente a una población de 11 millones de habitantes durante 60 años. Es un hecho inédito en las relaciones internacionales, como es inédito la resiliencia y la resistencia del pueblo cubano para crecerse y seguir desarrollándose. Una vez más, gracias, Zeida, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Santiago. Esperamos en próximos espacios poder seguir compartiendo resultados de investigación con ustedes. Muchísimas gracias a ambos por compartir esas reflexiones. Sin dudas, el bloqueo es una política violatoria de los derechos humanos a la que Cuba ha tenido que sobreponerse una y otra vez. Así nos despedimos. La próxima semana los esperamos para mirar al mundo con 2020.